Hola, muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a desarrollar la temática de curso básico de SQL Server sobre tecnología Azure. También vamos a dar un poco de contexto acerca de lo que es Transact SQL sobre SQL Server. Para ello iniciamos nuestra presentación y en este caso podemos decir de que SQL Server sobre Azure ha venido a mejorar lo que es la tendencia en cuanto a las tecnologías emergentes hoy en día, ya que nos permite crear instancias de SQL servers sobre máquinas virtuales y crear así toda una granja de bases de datos y a su vez, pues, crear en gran medida lo que son almacenamientos de terabytes o de exabytes en cuanto a la información que necesitamos almacenar. Para nuestro caso, SQL Server pues tiene una gran historia, ya que surgió como instancias on-premise, las cuales hoy en día pues todavía están activas en algunas organizaciones, pero básicamente SQL Server ha evolucionado a lo que es de tener instancias totalmente on-premisas a llevarlas totalmente a la nube. En este caso, la nube de Azure ofrece una cantidad enorme de características muy productivas en la mayor parte de los casos para poder alojar, en este caso, nuestra base de datos. SQL Server permite almacenar y tener nuestra data totalmente protegida, ya que podemos configurar alrededor de ella lo que son reglas de seguridad, lo que son esquemas de seguridad, lo que son perímetros de seguridad. Es por ello que Azure SQL, en este caso, está estandarizada sobre la ISO 27001. También tiene lo que es seguridad, garantizada su seguridad a través de los SOCs 1 y 2, de los estándares SOCs. Y adicional a esto, podemos nosotros ver de que SQL Server nos permite tener la facilidad de integrarse totalmente con todos los servicios nativos de lo que son Azure. Y adicional a esto, podemos nosotros crear respaldos de información a través de nuestras bases de datos. SQL Server, hoy por hoy, está sobre las primeras tecnologías de almacenamiento de información, ya que de igual manera nos permite tener alta disponibilidad de nuestra información, creando clústeres de servidores de bases de datos. Además, en cuanto a la seguridad, nos permite tener nuestra seguridad almacenada en lo que es Azure Active Directory o Entra ID, como es conocido hoy en día. Y también, si nosotros queremos brindar una seguridad como hasta antes se podía hacer, pues nos permite tener SQL Authentication, los cual nos permite definir usuarios, roles dentro de nuestra base de datos. Adicional a esto, podemos nosotros tener una ventaja de retorno de nuestra inversión al tener aprovisionado una base de datos, al tener aprovisionada una instancia de base de datos en Azure, lo cual a través de su integración con las diferentes tecnologías de inteligencia artificial, de todo lo que es el ecosistema alrededor de Azure, nos permite tener una
mejora de inversión en cuanto a la competencia. Y es así como nosotros podemos tener hasta el 200% de retorno de inversión y el 200% de ahorro sobre cualquier otro motor de base de datos, el cual no solo nos ayuda, en este caso, a la compañía a ahorrar grandes cantidades de dinero, sino también a poder tener nuestra seguridad, nuestra disponibilidad, nuestro entorno de base de datos totalmente accesible desde cualquier lugar de donde lo necesitemos. Nuestro SQL Server es nuestra mejor inversión. Podemos decir que SQL Server no solo nos facilita el tiempo de respuesta en cuanto a transaccionabilidad se refiere, sino también a todo el tema de failovers que podamos nosotros tener alrededor de la transaccionabilidad que necesitamos en nuestras bases de datos. Tenemos información más segura, ya que podemos tener links directos de los accesos hacia nuestras bases de datos a través de Entra ID o Azure Active Directory. Podemos tener también la facilidad de tener bases de datos híbridas, es decir, tener bases de datos SQL Server o SQL Server dentro de nuestra infraestructura tecnológica de Azure como tal. Podemos tener clúster de bases de datos desplegados en diversas partes de nuestra región o inclusive fuera de nuestra región. Y adicional a esto, podemos tener instancias de bases de datos sobre Azure Cloud integradas totalmente en bases de datos que podamos tener on-premise. Otro tema que facilita mucho el tener implementado Azure SQL Server es que podemos hacer migraciones completas de bases de datos que se van quedando obsoletas en algún momento, que las podemos tener on-premise y fácilmente las podemos migrar haciendo respaldos, backup restore directos hacia nuestras bases de datos, las cuales están en la nube totalmente. Es así como nosotros tenemos bases de datos que garantizan una inversión totalmente segura de nuestro recurso, de nuestro budget. Y tenemos tiempos de respuesta que necesitamos, así como dice la frase, I need it yesterday. Las necesitamos para ayer, las cuales tenemos en un segundo. Es fácilmente configurable una base de datos que en este caso es totalmente en la nube y también una base de datos totalmente híbrida, la cual nos permite tener una integración de mucha información y que a través de ella podemos nosotros crear diversas funciones, desde analítica de datos, inteligencia artificial, machine learning, etcétera, etcétera. Visto todo esto, vamos a pasar al tema de lo que es la demostración. Y para ello, ya tenemos nosotros configurado en nuestro entorno de SQL Server lo que es la conexión hacia una base de datos que tenemos alojado en este caso en Azure. En este caso tenemos una base de datos que se llama UGB SRB01, el cual vamos a utilizar para crear diversos componentes. Acordémonos que SQL Server pues es un motor de base de datos el cual nos simplifica la vida a toda una organización para el almacenamiento de información. Información de clientes, información de ventas, información, en este caso, de empleados. Si hablamos de un CRM, nos puede almacenar lo que son toda la información de recursos humanos, toda la información de recursos de la compañía,
recursos físicos, recursos lógicos, contratos, etcétera, etcétera. En este caso, nuestra base de datos, a través de esta base de datos que tenemos alojado en la nube de Azure, nos permite crear lo que son tablas. Nosotros tenemos dentro de las bases de datos diversos tipos de objetos. Uno son las tablas. En las tablas nos permite alojar la información de forma estructurada, de forma estandarizada y de forma organizada. Dentro de las bases de datos podemos nosotros almacenar toda la información con la cual la compañía va a utilizar posteriormente para la toma de decisiones, donde se puede almacenar no solo la información transaccional de la empresa, de la compañía, sino también información histórica. Permite almacenar información relevante que tal vez la compañía no la necesita para un lapso de unos meses, sino para un menor tiempo posible. Adicional a esto, tenemos lo que son las vistas. Las vistas nos permiten integrar diferentes tablas dentro de nuestra base de datos, pero únicamente en forma de lectura. A través de las vistas podemos nosotros diseñar toda una consulta de información donde las fuentes de información van a ser diferentes orígenes dentro de nuestra base de datos. Dentro de lo más principal de nuestra base de datos de SQL Server también tenemos lo que son los Store Procedures que están dentro de esta parte de Programmatically. Dentro de nuestra base de datos tenemos Store Procedure, los cuales nos permiten a nosotros desarrollar programación de base de datos a través, en este caso, de SQL Server o lo que nosotros conocemos como Transact SQL Server o TSQL o Transact SQL Server. Dentro de ella podemos tener Store Procedures, funciones, triggers, tipos de datos, etcétera, etcétera, secuencias, etcétera. Entonces, básicamente, dentro de nuestra base de datos, nosotros podemos tener esos componentes principales. Existen otros, pero no se utilizan tan a menudo como en este caso podemos decir de lo que son estos componentes de tablas, vistas y Store Procedure o funciones. Acá, adicional a esto, nosotros podemos manejar todo el tema de la seguridad, lo cual pues se maneja en este caso a través del owner de nuestra base de datos. Normalmente pues se definen roles. Una base de datos bien estandarizada, bien diseñada, todo el tema de la arquitectura de base de datos bien diseñado, puede rondar o puede fundarse sobre sobre un esquema de seguridad totalmente estandarizado o totalmente normalizado, como se conoce en el mundo de las bases de datos. Es por ello que un Database Administrator lo que va a hacer es definir roles y a esos roles les va a definir usuarios. Es decir, que un usuario con un rol X va a tener acceso únicamente a ciertas opciones dentro de la base de datos, limitando así eso no solo a objetos de base de datos, sino a las diferentes funcionalidades o métodos los cuales nosotros podemos ejecutar dentro de nuestra base de datos. Y ya lo vamos a ver más adelante. Nosotros en nuestra base de datos podemos realizar diversas acciones, no solo la creación, no solo la modificación de objetos, la eliminación, etcétera, sino también podemos hacer diferentes acciones sobre la información que se almacena en la base de datos. Y también dentro de este contexto de los métodos o de las funciones que podemos hacer dentro de la información de la base de datos, también debería o debe, dentro de un esquema normalizado de base de datos,
que diseñe un Database Administrator o un DBA, el cual debería de, en este caso, restringir que un usuario con un rol que no sea DBO, no sea Owner o no sea System Administrator, permita o no debería de permitir, en este caso, por ejemplo, eliminar o crear registros en una determinada tabla dentro de la base de datos. Pasando ya al tema de lo que son las tablas, nosotros podemos crear tablas de diferentes formas. La forma más útil o la más utilizada, pues es a través de nuestro entorno gráfico y es a través de, en este caso, del botón derecho de nuestro ratón, dando clic en New y acá podemos ver la opción de Table. Damos clic ahí y lo que hace es que nos va a mostrar en este caso, eh, una opción donde nos va a permitir diseñar nuestra tabla en el contexto, en este caso eh, de la base de datos. Acá dentro de nuestra tabla nosotros podemos definir todos los campos que va a llevar nuestra base de datos. Es por ello que nosotros podemos definir el esquema de base de datos y el esquema de las tablas, la estructura y qué tipo de información es la que va a almacenar. Para nuestro caso, vamos a darle clic acá en crear tabla. Y acá lo que nos sale es como un diseño de nuestra tabla, en este caso dentro de la base de datos. Vamos a definir dentro de nuestra tabla lo que son tres características principales. Una es el nombre de la columna. Las columnas son toda aquella información la cual yo voy a necesitar como base para almacenar la información. En este caso, si yo necesito definir una columna, o perdón, necesito definir una tabla de alumnos, el primer campo que va a llevar va a ser el nombre del alumno. Entonces yo defino nombre del alumno. El segundo campo necesario dentro de nuestra tabla sería el tipo de dato que va a llevar esa columna. Es decir, qué tipo de información va a almacenar esa columna. En este caso, como es un nombre, normalmente pues los nombres almacenan, en este caso, tipos de datos de texto, ¿verdad? Podemos dejarlo abierto, ¿verdad? A que pues en algún momento pues pueda, en este caso, un nombre vaya tildado, ¿verdad? Y la tilde pues ya no es un ASCII, digamos que está dentro de nuestra característica de texto plano, ¿verdad? Ya se convierte en un carácter. Entonces, en este caso, vamos a decir que nuestro nombre va a ser de tipo de dato nvarchar. Tenemos diferentes tipos de datos cuando estamos diseñando una tabla. Normalmente los tipos de datos más comunes pues son nvarchar para almacenar todo tipo de información plana, texto, inclusive fechas, inclusive números, ¿verdad? Etcétera. Lo que está encerrado entre paréntesis es la longitud que el campo va a permitir almacenar. En este caso, por default, él define un ancho de 50. Podemos definir un ancho máximo. En este caso, el ancho máximo anda alrededor de 1.300.000 caracteres dentro del campo. Pero como no necesitamos almacenar tanta información dentro de ese campo, me basta y me sobra con almacenarlo máximo 50 caracteres. Esta columna de allow nulls significa que el campo me va a mí a permitir que lo deje vacío. En algún momento dado, no tengo el nombre del alumno, pues fácilmente no necesito almacenarlo, va a quedar como null ese campo. Otro campo importante es el apellido
del alumno. Apellido del alumno. De igual manera, lo voy a almacenar como nvarchar, allow nulls. Otro sería el carnet. Este le voy a poner nvarchar, pero no le voy a poner 50, sino que le voy a poner 10. Le voy a poner fecha de ingreso. Fecha de ingreso. Para las fechas lo podemos hacer de dos maneras. Uno es definir el campo, fecha de ingreso, a través de un nvarchar, el cual me va a guardar la fecha como un string o como una cadena de caracteres. O si no, dentro de los tipos de datos tenemos los de tipo fecha. En este caso tenemos small date time, tenemos timestamp y tenemos date. En este caso lo vamos a definir como tipo date. Luego le vamos a definir un campo que se llama activo, es decir, si el alumno en este momento está activo o está inactivo. Entonces vamos a definirle el tipo de dato. Podemos hacerlo de dos maneras. Lo podemos hacer definiéndole eh, de tipo int, es decir, que 1 sea activo, 0 sea inactivo. Podemos manejarlo de esa manera. O podemos manejarlo como tipo booleano. Ahora, el tipo booleano dentro de SQL Server no existe. Existe lo que es de tipo bit. Bit me permite almacenar true o false en este caso. ¿Qué otro campo necesitaríamos? Necesitaríamos, por ejemplo, lo que es la carrera. El ID de la carrera que lleva el alumno. En este caso, eh, yo necesito enlazar esta tabla de alumnos con todas las carreras que vamos a crear una tabla posteriormente. Y ahí, digamos, van a estar todo el catálogo de, en este caso, carreras que tiene, por decir algo, esta base de datos estamos pensando para una universidad. Entonces, este tipo de dato ID carrera, lo que nos va a permitir es que acá yo le voy a definir un número asociado, en este caso, a la carrera que tiene la otra tabla de carreras, la cual vamos a definir más adelante. Entonces, como en este caso es un ID siempre está asociado a un número entero. Entonces, en este caso vamos a definirle que esto va a ser de tipo int. Aquí hay otro tipo de dato similar que se llama bigint. El bigint es para un tipo entero más largo. El int es un tipo entero para un dato alrededor de 9.999, lo cual nos sirve perfectamente para eh, nuestro ejemplo en este caso. Ahora ya podemos almacenar nuestra tabla, ¿verdad? Con estos campos principales y lo que hacemos es darle clic acá en guardar. Nos pregunta el nombre de la tabla. Por obvias razones, pues vamos a ponerle que la tabla se llama alumnos y en este caso damos clic en aceptar y ya nos ha almacenado la tabla. Si acá nosotros damos clic en refresh, ya debería aparecer nuestra tabla alumnos, la cual está acá. Vea, está definida como DBO. En este caso, ya tenemos nuestra tabla de alumnos. Vamos ahora a diseñar otra tabla, la cual le vamos a poner carreras. ¿Vea? Y en nuestra tabla carreras va a tener ID carrera. Este ID carrera va a ser de tipo integer. Va a ser de tipo integer. No va a permitir nulls. Em, Acá le vamos a poner nombre carrera.
Y este va a ser de tipo nvarchar 50. Vamos a poner activa, si la carrera está activa. Vamos a poner tipo de dato bit. Estos no deberían ser nulos. Y vamos a dejarlo únicamente con esos tres campos. Y acá esta tabla va a ser carreras. Si refrescamos acá lo que son las tablas, vamos a ver que ya existen nuestra tabla alumnos y nuestra tabla carreras. En este caso, ¿cómo hacemos para... acá hace falta, antes de que ingresemos la información y hagamos el enlace de ambas tablas, dentro de una base de datos, una base de datos bien normalizada, aparte de que nuestro DBA ¿verdad? Nos tiene que asignar eh, o los usuarios, digamos, asignados a un grupo de roles. Eso es parte de la normalización en cuanto a la seguridad de la información. Pero en cuanto a la seguridad de la información per se dentro de la base de datos, nosotros como desarrolladores, ¿verdad? Tenemos que conocer de normalización de tablas. En este caso, una tabla bien normalizada es aquella tabla o aquella base bien normalizada es aquella base de datos que todas sus tablas primero están normalizadas, es decir, que tienen sus llaves principales, ¿verdad? O la private key y también las Fury key, ¿verdad? O las llaves foráneas, es decir, que así como en este caso yo tengo alumnos y carreras, la tabla alumnos está relacionada con mi tabla carreras a través del ID de carreras. Es decir, que una carrera puede tener muchos alumnos, una relación de uno a muchos, ¿ya? Donde la tabla pivot va a ser la tabla carreras, lo cual va a depender, en este caso, la tabla alumnos va a depender de muchas carreras que pueda tener, en este caso, la información de la tabla carreras. Ahora, ¿cómo hacemos? Y acá necesitamos hacer una modificación a nivel de la tabla de alumnos. Necesitamos primeramente agregar una nueva columna. Y para ello vamos a definir un nuevo campo que se llama ID alumnos. ID alumno va a ser mi llave, en este caso, no serían el carnet, no sería el nombre ni el apellido, ni la sumatoria de estos, sino sería el ID alumno. El ID alumno, por normalización, generalmente lo hacemos, creamos el tipo de dato, perdón, creamos la columna y el tipo de dato en este caso sería de tipo begin. Y a este le vamos a definir que va a ser nuestra llave principal o la primary key. Definimos que es nuestra primary key y si se fijan por default, él le pone que va a ser de tipo int y que no va a aceptar nulos. Otro campo que no debería aceptar nulos, en este caso, es nuestro ID de carrera, el cual necesitamos para hacer el enlace directamente con nuestras carreras. Inclusive, si quisiéramos ser un poco más restrictivos en cuanto a la calidad de información que necesitamos almacenar, cabería la posibilidad de poder no permitir que sean nulos el nombre del alumno, el apellido y el carnet. Guardamos los cambios. Ok, aquí nos dice que una vez creado, pues no nos permite hacer una modificación. En este caso, vamos a, para hacerlo de una mejor manera, vamos a dropear esta tabla, es decir, la vamos a eliminar y la vamos a volver a crear. Esto es por una restricción que tiene actualmente nuestro esquema DBO. Entonces, vamos a definirle ID alumno, es de tipo begin. Esta va a ser nuestra llave.
Vamos a poner nombre del alumno. Este tipo nvarchar. Apellido. Apellido del alumno. También es de tipo nvarchar. Carnet. Nvarchar. Este nvarchar va a ser de tipo o va a tener una longitud de 10. No va a permitir nulos. Fecha de ingreso. Va a ser de tipo date. Buscamos el tipo date. Acá vamos a poner activo. Este tipo es de tipo bit. Y ID carrera, que en este caso sería de tipo int, que tampoco debería permitir null. Ahora, ¿cómo hacemos acá para poder, perdón, acá lo guardamos esto. Vamos a poner alumnos. Refrescamos acá. Y acá debería aparecer ya nuestra tabla de alumnos. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros acá para hacer el enlace con nuestra tabla de carreras? Es muy fácil. Acá venimos, damos clic derecho y vamos acá donde dice Relationships. Vámonos acá a Relationships y decimos que vamos a agregar una relación. Le damos en Close. Y acá, básicamente, vamos a guardar. Si nos vamos acá a Relationship, vemos que dice FK alumnos. Nos vamos a carreras, le damos clic derecho y le damos Design. Acá vamos a definir esto como la llave primaria. Y acá, digamos, vamos a hacer acá esto, vamos a borrar esta. eh, y venimos, bueno, aquí voy a guardar esta. La información de la tabla carreras. Nos venimos acá a alumnos, damos en relationships. Entonces, acá tenemos la primary key table. Vamos a crear la relación ya, digamos, de ambas tablas a través de la columna ID carrera. Es decir, que a través de esa columna, mi tabla alumnos va a estar relacionada con mi tabla carreras. En este caso, la primary key table sería la tabla carreras. Y la foreign key table sería en este caso, la tabla
alumnos. En este caso, la primary key column sería la ID carrera y la primary y la foreign key del lado de los alumnos sería la ID carrera igualmente. Le damos clic en OK y le damos clic en Close. En ese caso ya tenemos linkeados ambas tablas a través de lo que es a través de las columnas, en este caso ID carreras de ambas tablas. Ya se almacenaron y en este caso ya tenemos la relación. Ya tenemos ahí la relación. Si nos vamos acá, podemos ver pues que ya la relación está hecha, ¿verdad? Tenemos la foreign key, en este caso en alumnos, ¿verdad? La foreign key es ID carreras y la primary key database es carreras y la primary key, en este caso column, es ID carrera. El nombre en este caso del índice, vea, él por defecto crea un índice cuando nosotros creamos una relación. Acá, digamos, él le ha puesto por default, le pone en este caso FK-alumnos-alumnos. Ahora ya tenemos, digamos, como el diseño, ¿verdad? De una pequeña base de datos, lo cual tiene dos tablas, una tabla de alumnos, una tabla de carreras, que están enlazadas a través de, en este caso, la columna ID carrera. Ahora, ¿qué sigue? Básicamente, ingresar información. Como en este caso, eh, hay una información que depende de otra, es decir, la información dependiente, en este caso, de los alumnos va a ser las carreras. Entonces necesitamos definir primero diversas carreras, ¿verdad? Que posteriormente, cuando vayamos dando de alta o vayamos registrando nuevos alumnos, vamos a ir asociando todos esos alumnos a las carreras, en este caso, que tenemos registrados dentro de nuestro catálogo de carreras, ¿verdad? Que está almacenado en este caso en nuestra tabla de carreras en la base de datos. Ahora vamos a cerrar esto y para crear un query, en este caso, que nos va a servir para ingresar la información en la base de datos, podemos hacerlo de dos formas. Uno es a través de nuestro entorno visual, es decir, dando clic acá, ¿verdad? Y en este caso, haciendo acá en Script Table As, y acá buscamos en Insert To. Y acá vamos a ver que nos crea como una plantilla en la cual a través de MDL, ¿verdad? O Manage Database Library, podemos nosotros crear, en este caso, podemos insertar la información, ¿verdad? Que necesitemos en nuestra base de datos. Esa es una forma, ¿verdad? Lo cual es válida. Lo otro es, pues, crear el query, ¿verdad? Esto es un query, el cual nos permite almacenar la información en la tabla. Y a través del insert, ¿verdad? De la sentencia insert. Lo que nos está diciendo la sentencia insert es que vamos a insertar usando cada una de las columnas de nuestra base de datos. Y en este caso, la información o los valores que le pongamos posteriormente después de esta sentencia values. Eh, Acá en el encabezado del query le decimos qué base de datos va a usar, para que la use. Luego le decimos insert, nombramos cada una de las columnas que queremos insertarle la información y posteriormente le definimos en este caso los valores que le vamos a declarar. Entonces,
Como en este caso la tabla alumnos no es la primera que vamos a empezar a llenar, sino la tabla de carreras, vamos a hacer lo mismo con, en este caso, eh, la tabla de carreras. La tabla de carreras va a suceder algo similar. En este caso, solo voy a verificar algo por acá que creo que se me quedó. Solo voy a ver algo por acá para ver si vamos a dar acá y voy a ver si me permite almacenar este cambio. Ojalá que sí. No, no me permite. Bueno, este cambio que le quería hacer acá, voy a hacer un poquito más grande esto, que es acá donde dice Identity Specification. Yo lo que quería o necesitaba definirle es que el ID, en este caso, el ID de carrera fuera autoincrementable. Como en este caso ya no me permite, tendría yo que borrarla, bueno, primero borrar la relación, eliminar la relación, luego borrar la tabla, volverla a crear, ¿verdad? Definirle un identity specification, ¿verdad? En el cual le diga yo que esta es la identidad, ¿verdad? No hay ninguna otra. Es decir, que el registro va a ser único, cada registro que ingrese, y que por cada registro que ingrese, ¿verdad? El ID de carrera se va incrementando en uno. ¿Verdad? Es decir, que van a ser en uno, ¿verdad? El segundo registro va a ser dos, ¿verdad? Tres, y etcétera. Entonces, pero ese cambio ya no me permite hacerlo. Entonces, vamos a dejarlo de esa manera. Voy a ingresarlo de forma manual, el ID, en este caso. Entonces, acá voy a definirle número 1, cerrar paréntesis. Ah, bueno, voy a hacer esto. Voy a borrar esta parte de acá. Esa parte no me sirve, solo es para referencia. Y en este caso voy a decirle el ID de carrera, va a ser 1. El nombre de la carrera, como es un varchar, lo voy a poner en sistemas y está activa. Voy a poner que sí. Y acá yo lo que le estoy diciendo es que va a insertar un registro, un nuevo registro en la tabla de carreras. El primer campo va a ser ID carrera, en este caso lo estoy definiendo como 1. El nombre de la carrera va a ser Ingeniería de Sistemas. Activa va a estar en 1. Y en este caso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si yo quiero, lo puedo sombrear. Si no, no es necesario, le doy acá en Execute. Y acá me dice un row effect. Es decir, que ya la información ha sido almacenada dentro de nuestra base de datos. ¿Cómo podemos verificar que la información ya está almacenada? Muy fácil. Venimos acá, damos clic en carreras y tenemos dos opciones. Una es darle clic en Script Table As, le damos Select, New Query, donde me va a crear una plantilla similar para consultar esa tabla. Y la otra, más fácil, más amigable, es darle en Select Top 1000 registros. Es decir, que me va a traer los primeros 1000 registros, me va a hacer una consulta de los primeros 1000 registros de esa tabla. Entonces acá le doy a eso. ¿Ya? Y acá debería aparecerme ya la carrera, la primera carrera que yo he ingresado, que es Ingeniería en Sistemas. Vea que en este caso está activa. Ok, bueno, entonces voy a ingresar otra carrera, solo para prueba. Voy a ponerle Ingeniería Civil. Le voy a dejar que esté activa. Lo corro. Dice que se incluyó. Pongo número 3. Voy a poner licenciatura en ciencias. Quiero ver ciencias jurídicas. A ver si me permite jurídicas. Creo que solo quiero ver algo. Si esto se
pasa de lo que son los 50 caracteres. Solo déjenme ver. No, no se pasa. Estamos bien entonces. Licenciatura en Ciencias Jurídicas. Le damos clic en A. Sí, se ingresa. Si verificamos acá, en el Select vemos que ya hay 3 carreras, ¿verdad? Bueno, vamos a jugar con esas 3 carreras. Ahora lo que vamos a hacer es ingresar un alumno. En este caso, vamos a decir que el ID del alumno, de igual manera, tengo que ponerlo manualmente, ¿verdad? Es un int. El nombre del alumno va a ser Marlon. El apellido, Castillo. El carnet va a ser algo inventado, CM-1, uy, 1, vamos a poner así, un formato así, CM, carnet, creo que le dejé 10, 2, 4, 5, sí, creo que aguanta. Y fecha de ingreso, vamos a ponerle date. Que está activo, 1. Y el ID de carrera va a ser 1. Quiero ver. State. Sys. Mm, date. Sí, para que me traiga la fecha del sistema. Y bueno, acá tenemos, ¿verdad? Vamos a insertar un nuevo registro en la tabla alumnos. El ID del alumno, que es 1. Nombre del alumno, Marlon. Apellido, Castillo. Carnet va a ser este. Fecha de ingreso, va a tomar la fecha del sistema. Activo, ¿verdad? Y el ID de carrera, que este ID es el que relacionamos en este caso con el ID de carrera, ¿verdad? Que en este caso debería tomar este ID, ¿verdad? Que es Ingeniería en Sistemas. Entonces acá lo ejecutamos, vamos a ver qué pasó. Y ahí está, ¿verdad? Se ingresó un registro satisfactoriamente. Si verificamos la tabla alumnos, ¿verdad? De igual manera, select top 1000 rows. Vemos que efectivamente aquí está el primer alumno ingresado, ¿verdad? ID alumno, Marlon Castillo, CM1 2024, fecha de ingreso, activo, ID carrera. Si ingresamos un nuevo alumno, vamos a ingresar a Juan Pérez. Bueno, este sería el alumno 2, Juan Pérez, PN 2. Ahí le vamos a poner que es, bueno, este es el ahí, este es el activo, este sería, es de ciencias jurídicas, vea, y acá lo ejecutamos. Igual, vemos que se ingresó, sí, ahí está, Juan Pérez, que es de la carrera 3. Entonces, de esta manera, pues, nosotros podemos almacenar información, ¿verdad? Si quisiéramos nosotros, en este caso, hacer algún tipo de modificación, ¿verdad? Sobre nuestra información, pues ya utilizamos otro tipo de estructura, ¿verdad? Eh, de igual manera, por ejemplo, si queremos modificar, por ejemplo, un registro de nuestra base de datos, nos vamos a Script Table As, le damos Update
Y acá nos va a crear de igual manera una plantilla con la cual pues podemos actualizar la información, ¿verdad? La sentencia es update, ¿verdad? Estamos actualizando nuestra tabla alumnos. ¿Qué es lo que vamos a setear o qué es lo que vamos a modificar? Cualquiera de estas tablas. Y en este caso las condiciones, ¿verdad? Si nosotros no agregamos esto, cualquier modificación que hagamos se la va a aplicar a todos los registros que estén dentro de la tabla. Por eso es importante poner mucho cuidado, ¿verdad? En el tema de esta sentencia where, ¿verdad? Porque este where básicamente nos define la condición del registro o de los registros, del grupo de registros, sobre la cual vamos a aplicar estas actualizaciones. Entonces, como en este caso, por decir algo, yo necesito inactivar un alumno, ¿verdad? Se ha ido de la universidad, ha egresado, diferentes cosas. Entonces, voy a decir, voy a borrar estas columnas, no las necesito. Voy a borrar esto, que le voy a poner 0. Voy a borrar esto también. Esto para que se vea más organizado, lo voy a subir acá. Y de igual manera esto lo voy a subir acá. Ahora, la condición. ¿Qué condición va a ser? Que el ID del alumno va a ser igual a 2. Como tenemos dos alumnos ahorita, ¿verdad? Tenemos dos alumnos, el alumno número 2 con el ID número 2, el alumno con el ID número 2, en este caso es Juan Pérez. Entonces a Juan Pérez está activo actualmente, lo voy a inactivar a través de esta sentencia. Estoy diciendo que voy a actualizar la tabla alumnos, donde, ¿verdad? Voy a poner inactivo, activo va a ser 0. ¿A quién? Al ID con el ID número 2, ¿verdad? Con el número 2. Entonces, una vez eso, tengo mi sentencia ya, le doy en ejecutar y acá me dice una fila afectada. Si voy a la tabla de alumnos, veo que Juan Pérez ya aparece con el registro activo en 0, es decir, que ya aparece inactivo. Entonces, de esta manera, pues estoy actualizando el registro. Ahora, ¿qué sucede si yo quiero eliminar un registro? Es decir, borrar totalmente de la base de datos el registro. Tanto con todos los mecanismos o todos los métodos dentro de la base de datos son de bastante cuidado. El update y el delete quizás de más cuidado que cualquier otro, ya que llevan esta sentencia where, la cual me define la condición a la cual al registro, en este caso, que voy a aplicar un determinado cambio o que voy a eliminar en este caso. Ahora, para eliminar, en este caso, siempre vamos a trabajar sobre la tabla de alumnos. Vengo acá, me voy a script table y acá busco la sentencia de delete. Busco la sentencia de delete y en este caso, ¿verdad? Aparece ya, ¿verdad? La tabla, perdón, la base de datos, ¿verdad? Y le digo delete from, ¿verdad? Es decir, voy a eliminar de la tabla alumnos el qué. Acá le digo, voy a decir que ID alumno va a ser igual a 1. ¿Qué estoy diciendo? Que me voy a eliminar de la tabla de alumnos el ID únicamente, el ID de alumno que sea igual a 1. Entonces, ¿qué registro es el que va a borrar? Me va a borrar el registro de Marlon Castillo en este caso, totalmente de la base de datos. Si yo lo ejecuto, me dice una fila afectada. En este caso, si yo consulto, únicamente tenemos a Juan Pérez de esa tabla. Y con eso hemos hecho las 4 operaciones principales del Magnament Data Language dentro de SQL Server. En este caso, una base de datos que está en Azure y lo cual nos permite en este caso tener la mantenibilidad de la información.
Con lo cual nosotros, en este caso, estamos ya básicamente cerrando este tema del curso básico de SQL Server a través de Azure SQL Server, el cual nos permitió ver un poco, ¿verdad?, de cómo crear unas tablas, cómo definir los tipos de datos dentro de cada columna que definimos en las tablas, cómo darle mantenibilidad a la información dentro de las tablas a través de la consulta, la inserción, la actualización y el borrado de la información. Cómo definir, en este caso, las relaciones, cuáles son las primary key y las foreign key, ¿verdad? Y cómo relacionar una tabla con otra. Y con eso, pues estamos cerrando el curso. Muchas gracias por su atención.